Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Las declaraciones del presidente Donald Trump tienen un impacto en todo, en materia social, en materia política, pero también en materia económica. ¿Cuál será este impacto y cómo puede Panamá blindarse de cualquier situación fluctuante con respecto al precio de sus bonos o la emisión de deuda interna, la atracción de inversiones? ¿Qué pinta en materia económica para el año 2025, tomando en cuenta la discusión coyuntural de las reformas a la Caja de Seguro Social? Vamos a conversar todos estos temas con nuestro invitado, el profesor y decano de la Facultad de Economía, Rolando Gordón, a quien agradezco mucho. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Adelita. Bienvenido. Profesor, usted es un economista y se mueve en ese mundo, sabe cómo están las cosas ahí. Cuando se escuchan este tipo de advertencias por parte de un presidente de una primera potencia que parece una prioridad en su agenda de trabajo, porque lo ha dicho en un discurso inaugural acerca de la retoma del Canal de Panamá, ¿qué pasa en la economía panameña cuando se escuchan esas voces? Lo primero que ha causado es más incertidumbre de lo que había. Entonces está causando una gran incertidumbre a nivel nacional, a nivel de todo, no solamente económico, a nivel político, a nivel social, a nivel del ánimo de las personas. O sea, está causando mucha incertidumbre y la población va a tener que estar a la espera de que en verdad cómo va a actuar hoy. Porque lo que él plantea es en dos vertientes. Hay una vertiente política, que es el caso de China, pero la vertiente que más le interesa a él es la vertiente de la política comercial, que ya anunció que a nivel global él va a poner más aranceles, diciendo que arancel es la mejor palabra que existe. ¿Qué implica eso? Que Estados Unidos vuelva a lo que podríamos decir un nacionalismo económico fuerte con Trump. Y ese nacionalismo lo va a llevar a tomar decisiones de aumentar aranceles a nivel mundial a muchos países y utilizar los aranceles como un mecanismo de presión para lograr los objetivos políticos que tiene. ¿Cuál es el objetivo político? Controlar el canal. En los aranceles, mire, el caso de Panamá, que Panamá tiene una peculiaridad. Las exportaciones panameñas son pocas, nada. Son pocas. ¿Y hacia dónde van? Hacia los Estados Unidos. Más del 60% de lo que nosotros exportamos en bienes y servicios va hacia los Estados Unidos. Utilizamos la moneda americana. La tasa de interés que tenemos no es la nuestra, sino la tasa de interés basada en lo que dicen los americanos. O sea, que es un país que depende mucho económicamente, financieramente de Estados Unidos. Así que para Estados Unidos es más fácil que cualquier otro país tomar medidas como Panamá, como ya lo hicieron anteriormente. Recuerde cuando el caso de Noriega, ellos tomaron medidas con los bancos. A ver, profesor, pero vamos a desmenuzar todo lo que ha dicho, porque ha hablado de presiones, ha hablado de asuntos económicos y políticos. Bien, digamos que esta situación, ¿en qué forma puede presionar a Panamá económicamente Estados Unidos para que, digamos, nosotros empecemos las negociaciones con ellos, que ellos quieren entablar? Bueno, mire, yo no creo en la versión militar. Él no va a invadir un país que no tiene ni ejército, pero en la parte económica él puede comenzar a presionar. Ya le digo, tiene muchos instrumentos. Por ejemplo, con los inversionistas. Él es capaz de decirle a los inversionistas, un momento, ustedes quieren llegar a invertir en Panamá, no inviertan. Tenemos que resolver primero este problema. Y los inversionistas internacionales le hacen mucho, y si él amenaza con esas cosas, la inversión se puede retrotraer. Otra acción que él puede hacer, como lo hizo anteriormente, pues puede apretar por donde entra el dinero en Panamá. ¿Se acuerda que aquella ocasión, en los tiempos de Noriega, él recogió el dinero que tenían que pagar muchas empresas? Dijo, se paga en Estados Unidos, no aquí, no le vamos a entregar dinero. Esos mecanismos existen y lo puede hacer. Puede llegar a tal extremo, profesor. Bueno, no sabemos. Con Noriega teníamos una situación totalmente diferente, pero él ahora quiere controlar el canal. Él lo que quiere es obligar a Panamá a negociar. Y fíjese que él plantea en el caso del canal, además de la vertiente política, el problema de que le estamos cobrando mucho.
Pero eso es falso. Digo, ese es falso, todos sabemos que es falso, pero lo está diciendo a nivel mundial. O sea, a ver. Y si Panamá no tiene una política a nivel internacional de aclarar las cosas bien, mucha gente lo cree. Ok, a ver, profesor, otra pregunta. ¿El país puede sufrir o la economía panameña puede sufrir en materia de cotización de deuda con esta? Bueno, nosotros tenemos... ¿Puede impactar, por ejemplo? ¿O cuándo puede impactar eso? Bueno, mire, eso puede impactar en la medida que la incertidumbre crezca y la presión crezca. Puede ser que la gente, incluso si Panamá tiene que ir a los mercados internacionales de deuda, que tiene que ir, porque ningún país... Porque así es. Quizás le cobren un poco más los intereses. ¿Por qué? Por la sencilla razón de decir, bueno, tienen un problema con Estados Unidos no resuelto. No han resuelto todavía el problema de la... ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica vulnerabilidad? ¿Por qué es vulnerable mi país? Vulnerable porque yo, como inversionista, yo puedo decir, bueno, hay un problema con Estados Unidos, quiere el canal, no sé en qué va a parar eso, no sé si la economía panameña va a sufrir, así que si yo le presto, le voy a prestar a mayor interés que el actual. Para cubrirme el riesgo. Para cubrir mi riesgo, eso es lo que pueden hacer los inversionistas. Eso nos va a hacer sufrir bastante a los... No puede, digo, son hipótesis que estamos planteando que puede hacer dependiendo de lo que, de que él al final qué es lo que quiere hacer. Pero de que lo va a lograr, él no lo decía Panamá. Vamos a negociar ya y yo quiero que me entregue. No lo va a hacer Panamá, o sea, él va a querer presionar para ver qué Panamá le puede dar. Profesor, voy a hacer la pausa, pero al regresar quiero hablar acerca de algunos hechos coyunturales que están sucediendo en el país que también pueden impactar esta situación. Una pausa, no se vaya por favor, vamos a hablar al regreso de la auditoría de la Contraloría a Panama Ports. ¿Qué revisa con eso? ¿Qué se busca? Y qué es coyuntural a la situación de las declaraciones de Trump. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Mire, hay muchas coincidencias, puntos que uno puede ir hilando y entendiendo muy fino qué es lo que está pasando. Desde que Trump empezó a hablar acerca del canal y recuperar y metieron la ley en el Congreso de Estados Unidos para darle un tiempo a Trump a negociar con Panamá, 180 días, asumió el cargo, por así decirlo, el Contralor. Eso fue justo empezando el año. Y en sus primeras palabras, en la conferencia de prensa que dio, tenía en la mira a las empresas mixtas y a Panama Ports. Y eso lo anunció, pero la primera que fue a hablar y fue a hacer, o sea, que ejecutó, es la de Panama Ports. Yo le pregunto, profesor Rolando, ¿esto es coyuntural o esta es una primera maniobra que empieza a surtir efecto después de las palabras de Trump? Yo no creo que esta sea coyuntural. Si Panamá tuvo 20 años. Y lo renovó en el 2020. Y lo renovó el año pasado. O sea, 20 años 18. Y nunca pidió hacer auditoría como lo está pidiendo ahora. Renueva el contrato por 25 años bajo las mismas condiciones que todos los panameños sabemos que no debió haberse dado. Y ahora de pronto el Contralor va a auditar esa compañía. Yo le digo sinceramente... Dicho sea de paso, han habido dudas hasta cierto punto por parte de la ciudadanía sobre cómo se dio el contrato se renovó la concesión. Porque lo hizo de forma no oscura, pero sí como que no se anunció casi nada dentro de la AMP. Y le dieron la misma garantía que antes, 25 años más. Sí. Yo considero que esto no es casual. El Contralor lo está haciendo, quizás ya los gringos por debajo, porque eso hay que decirlo. Ellos no están conversando ahora, ya han dicho muchas cosas. Quizás ahora van a hacer la auditoría y lógicamente que van a salir belleza. Yo sí creo que va a salir belleza porque esa empresa, el beneficio que ha recibido Panamá, de Panama Ports, es muy, pero muy poco. Prácticamente es algo que le hemos dado a los chinos. Incluso ellos se pusieron a que Panamá hiciera otro puerto en esa parte pacífica. Sí. Recuerde, se opuso y se puso y Panamá accedió. Entonces yo sí creo que eso va a traer controversia y yo veo la mano de los gringos allí. De que como una primera medida de Panamá. Como una primera medida que está diciendo, yo quiero ver esto, yo no quiero a los puertos, porque eso es lo que va a plantear los gringos, yo no quiero que los puertos haya puertos controlados por los chinos. Por los chinos en ambos lados del canal. A pesar de que nosotros sabemos que los chinos no tienen el control de Panamá
ni del No, canal. pero de las zonas de comunicación ya adyacentes exacto, sí tienen obras de infraestructura tienen obras de importantes. infraestructura importantes. Hay Y que que decirlo. Panamá en parte lo hizo creyendo en que somos neutrales, pero hay una realidad. Digo, sí, somos neutrales, pero China nunca ratificó el Tratado de Neutralidad. ¿Cómo usted explica eso? Nunca lo ha hecho. Yo creo que ahora Panamá tiene que comenzar a hablar con los países para agrandar esa neutralidad y llegar a acuerdo con los gringos. A ver, profesor, imagínese que la auditoría, usted dice que va a salir bellezas, que la empresa, debo decirlo, ha enviado un comunicado diciendo que ha hecho prácticamente los reportes anuales al gobierno y que están auditados internacionalmente y que tienen sus números en orden, ¿no? Pero en el Cosa caso, que no sabemos nosotros porque Ok, nunca lo han dicho aquí en Panamá los gobiernos. vamos a decir en escenarios hipotéticos, porque tampoco es justo meter a la empresa Sí, en un claro. problema. Bueno, escenario hipotético es que sale una anomalía. ¿Eso es cuestión para quitarle una concesión o que pague la empresa? Es decir, ¿hasta dónde puede ser una auditoría, una justificación para quitar una sí, concesión? quitar la concesión después de haberla firmado deja muy mal a Panamá internacionalmente. Y más con un país China que tiene también sus nexos a nivel internacional, está como Estados Unidos. Entonces, los dos se están peleando la hegemonía del mundo, entre los dos, no los rusos, los dos. Entonces yo creo que allí hay que hilar muy fino para ver cómo se da la situación de Panamá, pero sí yo creo que quitarle la concesión va a ser bastante difícil si ya se le dio nuevamente, a menos que ellos encuentren allí ciertas cosas que se ha violentado el convenio, que ellos lo han violentado, ellos podrían, pero tenemos que esperar que siga la auditoría. pero si se hace eso, entonces después entregarlo a una empresa norteamericana, ¿cómo No se sé. entendería? Digamos, si es que eso ocurre, Eso ¿no? le ¿Cómo va, se mire, yo creo que entendería? esta negociación, si Panamá la lleva a favor de los norteamericanos, el Tratado de Neutralidad va a quedar hecho añico. Y la gente no va a querer firmar porque ya la gente va a decir que Panamá no es neutral en cuanto al canal. Recordemos que los Estados Unidos se aseguró la neutralidad del canal y metió una enmienda, la de Conchili, que decía, que yo me acuerdo a Rómulo Escobar Betancourt cuando dio fortaleció, no. Esa enmienda está eso, vigente. Él decía, no, ellos tienen paso expedito. No, nada más y le decía preguntaron, eso. pero espera, ¿qué significa paso expedito? O sea, bueno, que en tiempo de guerra Ellos los pasan. buques americanos pasan primero que todos los buques. Claro, no ha habido guerra, no sucedió, pero los gringos trataron en el pacto de neutralidad asegurar el paso siempre primero ellos en momentos de crisis mundial. Pero la enmienda de Conchini también habla de que en ocasión de guerra ellos pueden intervenir en el canal. Ah, no, claro. Eso también lo habla. De que en momentos de guerra ellos pueden militarizar el canal. Se habla. Y eso, por eso fue que Torrijos dijo que quedábamos bajo la paraguas Del Pentágono. Esa frase significa mucho. Sí, profesor, no nada más es esa la situación de los puertos, entonces también son algunas otras obras de infraestructura que se han entregado o que se han ganado los chinos. Por ejemplo, el cuarto puente sobre el canal, que tuvo muchos problemas desde el gobierno de Varela, fue el que dio esa concesión, si no me equivoco, y después en el gobierno de Torrijos como que hubo un impas, no se sabía si lo iba a hacer la misma empresa o no, hasta que después dijeron que sí. Y ahora me pregunto yo si eso también está en el paquete de percepción de Trump sobre el control del canal. Puede ser que mire lo que él está hablando, que los chinos controlan el canal. Él sabe en el fondo que eso es falso. La inteligencia americana se lo tuvo que haber hecho, pero esas son consignas de negociación, de decir esto es así. Es presión. Es presión lo que van a estar haciendo. Profesor, quiero entrar ahora a otra situación que es que me gustaría que me dé un análisis de la perspectiva económica del país, ya tomando en cuenta todos estos elementos para este año 2025. Pero lo quiero hacer después de la pausa para que tenga tiempo de explicarlo y también la discusión de la ley de la Caja de Seguro Social, cómo impacta. Una pausa, no se vayan, por favor, vamos a regresar con ese análisis. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. Estamos conversando con el profesor Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Profesor, ¿cuál es la perspectiva económica para el año 2025? Bueno, mire, hay que ver lo que está pasando. Terminaron los 100
días entre el gobierno y la población, lo que se llama la felicidad, que se da los primeros 100 días, y el problema no se ha compuesto. Todas las encuestas están diciendo, incluso las que acaban de salir la semana pasada, de que la gente ha perdido ya aquella fe, en parte se está perdiendo, de que la situación se iba a mejorar. La situación económica, el chen-chen famoso. Es más, de octubre 23, de agosto 23 a octubre 24, el análisis de esos 14 meses, en esos 14 meses, el desempleo incrementó, según las estadísticas de la Contraloría, hay 54,000 empleados formales menos en ese periodo. Y con el problema que tenemos ahora, no se vislumbra, según las encuestas, lo han dicho las encuestas, de enero a los 3 próximos meses que se avecina, no se ve ningún mejoramiento en la economía. Y es más, viendo el problema de Trump ahora, yo creo que las expectativas van a ser más negativas, porque quizás muchos inversionistas que venían dicen, buen momento, yo voy a esperar a ver qué pasa. A ver qué pasa y no invierto. Entonces, yo no veo que a corto plazo ni mediano plazo se va a solucionar el problema. Se estaba diciendo que Panamá iba a crecer a un 3%. Sí, quería saber cuál era su... Modi fue la última que vio y habla de 4, pero eso fue antes de la posición de Trump. Eso va a ser un crecimiento menor que quizás llegue a un crecimiento igual a la de este año. 2.5. A menos que se mejore la situación, que no se le vea a corto plazo. Pero eso es parar la economía. Sí, no 2.5, 2.7 podríamos decir que va a ser por ahí. Si con eso no hemos creado empleo, sino que ha aumentado el desempleo. ¿Por qué? Porque ese crecimiento se da en los sectores de servicios, pero, profesor, que no generan empleo. ¿Por qué las perspectivas decían que este año iba a ser mucho mejor que el año pasado? Y no están siendo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque lógicamente, mire, el dólar más cobarde que hay, es el de lo dijo Keynes, es la inversión. Entonces la gente toma en cuenta mucho las expectativas. Y si la gente está viendo ahora con el problema del canal que tiene Panamá, que la primera potencia del mundo habla de aranceles, de poner mayores impuestos a los productos que llegan allá, de importación. Sí. Eso va a causar un problema en el mundo. Además, hay la posibilidad que se dé un proceso inflacionario si es muy radical los aranceles. Incluso Panamá, que todas sus mercancías van hacia allá, 60% aproximadamente de todo lo que exportamos. La pregunta es, ¿qué tal si ponen más aranceles como medio de presión? Eso perjudica a la economía nacional. Pero perjudica a todas las economías, exacto. No solamente la de Panamá. Y a todas las economías, pero hermano, nosotros somos una de las eslabones más débiles por tener toda aquella vinculación financiera con los Estados Unidos. Usted dice que ve difícil que se mejore este panorama en los próximos 3 meses. Quizás habría que en el segundo semestre ver si ya se ha solucionado el problema de la Caja de Seguro Social en forma positiva, que yo no la veo en forma positiva, porque también hay un problema. Se escuchó por meses a una gran cantidad de gente que fue a hablar y ni siquiera lo están tomando en consideración en las reformas que se han dado. 50 cuestiones de bloque, ¿cuántos fueron recomendaciones de la población? No lo hemos sabido. Entonces, eso también hace que la población se sienta un poco mal y que puede causar en el futuro grandes problemas de manifestación, cuestiones por el descontento de que no se le está tomando en cuenta. Pero, profesor, entiendo que se debe de tomar en cuenta las posiciones de todas las justificadas, profesor, porque llegaron algunas que no tenían sentido, pero sí llegaron cuestiones fundamentales, como el caso de nosotros. En la Universidad de Panamá hicimos todo un estudio bien hecho. Se lo estaba tomando en cuenta lo que nosotros dijimos. Tal vez en el segundo bloque sí. Eso, por eso le estoy diciendo. El primer bloque fue muy como de gobernanza, cosas muy administrativas. La pregunta es, si se arregla el tema de la caja, bueno, se aprueba la ley, ¿eso va a dar, va a mejorar la empleomanía? Eso puede mejorar, sí. El problema segundo, y que ha pasado a primer plano, el problema de Trump no se soluciona. Porque esa es la realidad. Son 180 días para negociar que le han dado los mismos... Son 6 meses. Pero de todas maneras, profesor, me imagino que esto va a tener que resolverse antes porque el presidente también va a tenerlo en las prioridades. Claro, tiene que hacerlo. Entonces, no. El gobierno, mire, yo creo que el presidente tiene una gran responsabilidad de ver cómo agiliza las cosas. Claro, y una de las cosas que él tiene que estar viendo es tratando de hablar con los inversionistas que venían para que no se espanten. Para que no se espanten, porque eso es
Pero a corto plazo, todas las encuestas dicen que no se va a mejorar la situación. Ya en el segundo semestre, pero no tenemos no tenemos una varita mágica para decir que se va a mejorar. Sí. Pero debe mejorar si se soluciona el problema ese y se llega a acuerdo con Trump. Porque decir que no vamos a llegar a acuerdo. No, eso no es real. Eso no es real. No, esto es un asunto, es una estrategia de ideas, ¿no? Y hay que salir avante con una idea más creativa, algo fuera de la caja, como dicen los analistas. Profesor, la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la reacción de las calificadoras próximas? Que tenemos ya, estamos esperando una evaluación en los próximos meses y si se mantendrá en el resto de las perspectivas. Bueno, la calificadora toma como fundamental, van a tomar en cuenta la política fiscal del país, cómo andan las finanzas. No las declaraciones de Trump. Quizás la tomen, pero no como lo fundamental. Para ello es si Panamá está en capacidad de pagar sus deudas, si mejora el fisco, que yo creo que sí he visto, por lo menos, de que están tratando de cobrar los impuestos que hay. Ojalá sigan fuertes. Bueno, hemos visto, usted ha visto en varias partes cómo llega la gente de los fiscales a ver si están usando la electrónica, la factura, todo eso. O sea, se está dando en diciembre hubo un bombardeo a muchas empresas, hay mucha gente que estaba en eso. Entonces, creo que va por buen camino, pero hay que agilizar mucho más, hacer análisis de las grandes empresas y pequeñas también. Eso usted le hace entender que la DGI tiene una estrategia. ¿O no? Sí, la tiene. La estrategia que están haciendo ellos y que yo considero que sí se está viendo un poco es la de cobrar los impuestos, lo que ya está. Que ojalá la profundicen. Es el TBMS, ¿será? Y que digan, por ejemplo, que le caigan a las grandes empresas que no están pagando, que los obliguen a pagar, porque eso también es importante, de que no haya solamente al pequeño comercio como se ha hecho. Y la última pregunta, la reforma fiscal o algunas de las propuestas que se tienen en la Asamblea para recoger más dinero para el IBM. ¿Qué futuro le ve a eso? A corto plazo ninguno, ni a mediano plazo. Poner nuevos impuestos te va a causar de que tú tengas más problemas sociales porque la gente no te lo va a aceptar. La gente te va a aceptar a ti que tú pongas impuestos nuevos en Panamá o profundices en el ITBMS cuando la gente vea que tú estás recogiendo los impuestos, que tú estás castigando al que no lo ha pagado porque existen leyes de castigo. Cuando la gente vea eso, realmente es que la gente dice, bueno, pues podemos tener más. Cuando recuperen la confianza. Exacto, cuando recuperen la confianza. Porque es verdad, y eso no hay que negarlo, Panamá es uno de los países donde menos impuestos se paga. Sí. Estamos entre 13 a 14 centavos de cada dólar que generamos, váyase al sur. 33%, sí, 30%, váyase a Europa, en 30%. Europa no quiere saber, no, hasta 40%. Pero la gente recibe buenos servicios. Sí, es verdad. Lo que nosotros tenemos que hacer es un poco más de transparencia en el uso de nuestros impuestos y la recolección. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias por estar en Contexto. Siempre bienvenido a su casa. ¿Cómo no? Oiga, y gracias a usted también por estar aquí en Contexto. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.